Adentrémonos en las luces de Marfa, un misterio que ha fascinado a la gente durante décadas y que tiñe de misterio el cielo nocturno de Tecas, cerca del pequeño pueblo de Marfa, hoy con artículos y estudios científicos como brújula. Vamos a navegar por este fascinante fenómeno. Efectivamente, las luces de Marfa son un fenómeno que ha desafiado a la ciencia y a la razón durante generaciones. Para quienes no estén familiarizados con este misterio, ¿podrías describir qué son exactamente las luces de Marfa? Imagina un cielo oscuro, estrellado, propio del desierto texano, y de repente aparecen unas luces, a veces blancas, otras con destellos de colores, que se mueven de forma errática, desafiando cualquier lógica. Un auténtico valle de luces en la oscuridad, que ha sido avistado desde el siglo XIX. Así es. Los primeros testigos fueron los vaqueros, que recorrían aquellos parajes. Y desde entonces, las luces de Marfa se han convertido en una leyenda, atrayendo a curiosos y científicos por igual. Claro, a lo largo de los años, se han tejido un sinfín de teorías para explicar este fenómeno, algunas más fantasiosas que otras, ¿verdad? Exacto. Se ha hablado de fantasmas, de ovnis, incluso de algún tipo de energía desconocida. La imaginación humana no tiene límites cuando se trata de lo inexplicable. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto? ¿Ha logrado arrojar algo de luz sobre este misterio? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Texas en Dallas, del año 2004, que nos ofrece una perspectiva bastante interesante. Resulta que muchas, si no todas, las luces de Marfa podrían ser faros de coches. Faros de coches. Eso sí que es sorprendente. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Resulta que la carretera US-67, que pasa cerca de la zona de avistamiento, es visible desde donde la gente suele observar las luces. Y los investigadores hicieron pruebas. Apacaron un coche en la carretera, encendieron las luces, y desde la distancia parecía una auténtica luz de Marfa. Increíble. La percepción humana puede jugarnos una mala pasada, especialmente en la oscuridad del desierto. Sin duda. Pero la historia no acaba ahí. En 2008 la Universidad Estatal de Texas realizó otro estudio, esta vez utilizando espectroscopía, para analizar la luz. Espectroscopía. Para los que no somos científicos, ¿podrías explicar en qué consiste? Es una técnica que nos permite descomponer la luz y analizar su espectro, como si fuese un arco iris. Cada elemento químico emite un espectro único, una especie de huella dactilar, y esto nos permite identificar la fuente de la luz con bastante precisión. Muy interesante. Entonces, con espectroscopía, pudieron confirmar que todas las luces eran faros de coches. Confirmaron que muchos de los avistamientos sí eran faros. Sin embargo, también detectaron algunas luces que no pudieron identificar con total certeza. Y aquí es donde la trama se complica. Ajá. Un giro inesperado, que nos devuelve al terreno de lo misterioso. Exacto. Y para añadir más intriga al asunto, la descripción de las luces de Marfa varía mucho según el testigo. ¿A qué te refieres? Algunos las describen como simples destellos, mientras que otros hablan de orbes de luz, que cambian de color e intensidad, que se mueven como si tuvieran vida propia. Es como si existieran diferentes tipos de luces de Marfa, ¿no? Esa es una posibilidad. Podríamos estar ante una combinación de fenómenos, algunos explicables por la ciencia, y otros que aún se nos escapan. Es fascinante como la ciencia, a pesar de sus avances, a veces se topa con misterios que desafían nuestra comprensión. Y es precisamente esa incertidumbre la que alimenta nuestra curiosidad, la que nos impulsa a seguir investigando, a buscar respuestas en lo desconocido. Y hablando de lo desconocido, en algunos de los artículos que hemos consultado, se menciona un término peculiar, fata morgana. Ah, sí. La fata morgana es un tipo de espejismo, una ilusión óptica, que puede aparecer en zonas desérticas o en el mar. ¿Y cómo se relaciona esto con las luces de Marfa? Bueno, algunos investigadores creen que las fata morganas podrían explicar algunos de los avistamientos más extraños, aquellos en los que las luces parecen moverse de forma errática, desafiando la gravedad. Entiendo. Es como si el propio desierto jugara con nuestra percepción, creando imágenes fantasmagóricas. Exacto. La fata morgana se produce cuando las capas de aire a diferentes temperaturas actúan como lentes, refractando la luz y distorsionando las imágenes. Y esto podría crear la ilusión de luces que se mueven, cambian de color, e incluso se dividen o se fusionan. En teoría sí, las fata morganas pueden producir efectos visuales realmente sorprendentes. Es increíble cómo un fenómeno natural puede dar lugar a un misterio tan fascinante. Y lo que es aún más intrigante es que la ubicación de Marfa, con sus vastas llanuras y sus cambios bruscos de temperatura, la convierten en un lugar propicio para la formación de fata morganas. Entonces podríamos estar ante una combinación de factores, faros de coches, espejismos, quizás algún otro fenómeno natural que aún no comprendemos del todo. Exacto. Las luces de Marfa podrían ser un puzzle, formado por diferentes piezas, un misterio con múltiples caras. Y precisamente esa complejidad
Es lo que hace que este fenómeno siga cautivando nuestra atención, ¿verdad? Sin duda. El misterio nos atrae, nos invita a explorar, a cuestionar nuestras certezas. Y hablando de cuestionar nuestras certezas, hay otro aspecto de este misterio que me ha llamado la atención. ¿A qué te refieres? En algunos de los estudios se menciona la posibilidad de que las luces de Marfa estén relacionadas con la geología de la zona. Ah, sí. La geología de Marfa es peculiar, con la presencia de fallas tectónicas y una actividad sísmica relativamente alta. ¿Y cómo podría influir esto en la aparición de las luces? Bueno, hay una teoría que sugiere que la fricción entre las rocas, en las profundidades de la Tierra, podría generar descargas eléctricas. Descargas eléctricas subterráneas, que podrían manifestarse como luces en la superficie. Exactamente. Y algunos minerales, cuando son sometidos a presión o a campos eléctricos, pueden emitir luz. Es decir, podríamos estar hablando de un fenómeno luminiscente, de origen geológico. Es una posibilidad, aunque como todas las teorías que rodean a las luces de Marfa, aún no ha sido confirmada. Y supongo que la dificultad para estudiar este fenómeno, en un entorno tan remoto, y con condiciones climáticas tan extremas, no ayuda a esclarecer el misterio. Tienes razón, la investigación de las luces de Marfa es un desafío en sí mismo. Pero a pesar de los obstáculos, la búsqueda de respuestas continúa. Y eso es lo que realmente importa. Así es. La curiosidad humana es un motor imparable, siempre en busca de nuevos horizontes. Y en este caso el horizonte se presenta tan vasto, inexplorado como el propio desierto texano. Un desierto que al caer la noche se transforma en un escenario mágico, donde la realidad y la fantasía se entrelazan bajo un manto de estrellas. Un escenario perfecto para un misterio como el de las luces de Marfa. Efectivamente, un misterio que nos invita a mirar al cielo con asombro y a preguntarnos qué secretos se esconden en la inmensidad del cosmos. Un cosmos que a veces parece susurrarnos secretos al oído, secretos que nos intrigan y nos desafían a comprenderlos. Y hablando de secretos, en los documentos que hemos recopilado, hay un nombre que aparece una y otra vez, Mitchell Flat. ¿Qué tiene de especial este lugar? Mitchell Flat es una zona cercana a Marfa, donde según los investigadores, los avistamientos de las luces son especialmente frecuentes. Podríamos decir que es la zona cero de este misterio. ¿Y qué es lo que hace a Mitchell Flat tan propicia para la aparición de estas luces? Bueno, en primer lugar, su ubicación, Mitchell Flat, está alejada de las luces de la ciudad en pleno corazón del desierto, lo que ofrece una vista despejada del horizonte. Es como un anfiteatro natural para observar el cielo nocturno. Claro, la oscuridad total es esencial para poder apreciar cualquier fenómeno luminoso, por sutil que sea. Exacto. Además, Mitchell Flat se caracteriza por sus cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, ideales para la formación de espejismos y otros fenómenos atmosféricos. Recordemos que las Fata Morganas, esos espejismos que hemos mencionado antes, se producen precisamente por la reflexión de la luz en capas de aire a diferentes temperaturas. Justamente, y Mitchell Flat con su clima extremo es un caldo de cultivo perfecto para ese tipo de ilusiones ópticas. Pero hay algo más, ¿verdad? En los documentos se habla también de la presencia de fallas geológicas en Mitchell Flat. Cierto, y esto nos lleva a otra de las teorías que intentan explicar el misterio de las luces de Marfa. ¿Te refieres a la teoría de las descargas eléctricas subterráneas? Exactamente, las fallas geológicas son fracturas en la corteza terrestre que pueden liberar gases y energía, y algunos investigadores creen que la fricción entre las rocas en las profundidades de la Tierra podría generar chispas, pequeñas descargas eléctricas que se manifestarían como luces en la superficie. Es una teoría fascinante, una especie de electricidad telúrica que se escapa de las entrañas de la Tierra. Y lo que es aún más interesante es que algunos minerales, como el cuarzo o la calcita, pueden emitir luz cuando son sometidos a presión o a campos eléctricos. Este fenómeno se conoce como triboluminiscencia. Entonces podríamos estar hablando de una combinación de factores: la geología de la zona, las condiciones atmosféricas, la presencia de minerales luminiscentes, un cóctel perfecto para dar lugar a un fenómeno visual tan enigmático como las luces de Marfa. Un cóctel que la ciencia aún no ha logrado descifrar del todo. Pero cada nueva investigación, cada nuevo estudio nos acerca un poco más a la comprensión de este misterio. Y mientras tanto, la leyenda de las luces de Marfa sigue viva, alimentando la imaginación y la curiosidad. Sin duda, y atrayendo a viajeros de todo el mundo que, como nosotros, buscan desentrañar este enigma. Hablando de viajeros, he leído algunos testimonios de personas que afirman haber visto las luces de Marfa moverse de forma inteligente como si reaccionaran a su presencia. ¿Qué es cierto en esto?
Es cierto que algunos testimonios hablan de un comportamiento extraño, incluso intencionado por parte de las luces. Se dice que se acercan a los observadores que los rodean, que parecen jugar con ellos. Es una idea inquietante, ¿verdad? Como si hubiera una especie de inteligencia detrás de esas luces. Una inteligencia que escapa a nuestra comprensión. Claro que desde un punto de vista científico es difícil dar crédito a este tipo de relatos. La ciencia se basa en la observación, en la experimentación, en la búsqueda de pruebas tangibles. Y en el caso de las luces de Marfa, hasta ahora no hay evidencias sólidas que respalden la hipótesis de una inteligencia no humana. Exacto, pero la ciencia también nos enseña que hay muchos fenómenos en el universo que aún no comprendemos del todo y que la realidad a veces puede ser mucho más extraña que la ficción. Es cierto, y el misterio de las luces de Marfa es un buen ejemplo de ello. Un misterio que nos desafía a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades, a no descartar ninguna hipótesis, por improbable que parezca. Una actitud fundamental en cualquier investigación científica, la capacidad de dudar, de cuestionar, de explorar lo desconocido sin prejuicios. Y hablando de explorar lo desconocido, hay un detalle en algunos de los informes que me ha intrigado especialmente. Se habla de la presencia de orbes de luz, no solo luces puntuales, sino esferas luminosas que se mueven, cambian de color, se dividen y se fusionan. Es un detalle que aparece recurrentemente en los testimonios de los últimos años. Algunos investigadores como James Bunnell, que ha dedicado décadas al estudio de las luces de Marfa, creen que la presencia de estos orbes de luz podría ser la clave para desentrañar el misterio. Bunnell habla de una energía desconocida, de una manifestación de la conciencia cósmica, incluso de una posible conexión con otras dimensiones. Son teorías que sin duda abren la puerta a la especulación, a la posibilidad de que las luces de Marfa sean algo más que un fenómeno natural. Algo que escapa a nuestra comprensión actual. Algo que nos conecta con lo misterioso, con lo inexplicable. Y que nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos, el universo sigue guardando secretos que aún no hemos logrado desvelar. Secretos que los invitan a seguir explorando, a seguir haciéndonos preguntas, a seguir buscando respuestas en la inmensidad del cosmos. Un cosmos que a veces parece observarnos con la misma curiosidad con la que nosotros lo observamos. Un cosmos que quizás nos está enviando un mensaje a través de las luces de Marfa. Un mensaje que aún no hemos logrado descifrar. Pero que sin duda nos invita a seguir buscando. Un mensaje que nos reta a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras certezas y a abrirnos a lo desconocido. Y en ese viaje hacia lo desconocido, ¿qué papel juega la ciencia? ¿Cómo puede ayudarnos a comprender un fenómeno tan escurridizo como las luces de Marfa? La ciencia es nuestra herramienta para explorar la realidad, para desentrañar los misterios del universo. Y en el caso de las luces de Marfa, nos proporciona un marco de referencia, un conjunto de herramientas para analizar, observar y buscar explicaciones racionales. Pero también nos hemos topado con limitaciones, ¿verdad? La ciencia no siempre tiene todas las respuestas y en este caso parece que nos enfrentamos a un fenómeno que desafía nuestras explicaciones convencionales. Efectivamente, la ciencia avanza a través de la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis, y cuando un fenómeno no encaja en nuestros modelos, nos obliga a ampliar nuestros horizontes, a buscar nuevas perspectivas. A replantearnos nuestras propias ideas sobre la realidad. Exacto, las luces de Marfa nos recuerdan que el universo es un lugar mucho más complejo y sorprendente de lo que imaginamos, y que nuestra comprensión de la realidad está en constante evolución. Quizás nunca lleguemos a desentrañar completamente el misterio de las luces de Marfa. Quizá siempre haya un halo de incertidumbre, un elemento inexplicable que nos fascine y nos intrigue. Es posible, pero incluso si no encontramos todas las respuestas, el camino recorrido, la búsqueda del conocimiento, ya es un fin en sí mismo. Un viaje que nos enriquece, que nos abre la mente a nuevas posibilidades. Y que nos conecta con la esencia misma del ser humano, la curiosidad, el afán de explorar, el deseo de comprender nuestro lugar en el universo. En definitiva, las luces de Marfa nos recuerdan que el misterio es parte integral de la vida y que a veces lo más importante no es encontrar respuestas, sino seguir haciéndonos preguntas. Sí, preguntas que nos impulsan a avanzar, a crecer, a expandir nuestros límites. Y con esa reflexión nos despedimos de este viaje al corazón del misterio de las luces de Marfa. Un misterio que, como las propias luces, sigue brillando en la oscuridad del desierto texano, invitándonos a seguir buscando, a seguir soñando, a seguir explorando los infinitos caminos del conocimiento.